¿Qué tal con todos? Vamos a continuar con los videos en esta oportunidad, la parte 2 de proyectos de fibra óptica de la serie de 4 videos que tenemos planeados. Veamos. La finalidad de un enlace de fibra óptica pues es llevar los pulsos desde el equipo transmisor hasta el receptor y el sentido inverso, porque recordemos que en ambos extremos tendremos equipos transceptores. Entonces, para entender un poquito más sobre esta transmisión de información, es bastante importante conocer un diagrama de ojos, que prácticamente es la señalización o la superposición de distintos eventos lógicos para poder encontrar si realmente están en armonía o no. Por ejemplo, todas estas sucesiones binarias, al superponerse nos logra dar este esquema, que bueno, este es un esquema ideal. Si lo podemos medir en un esquema real es algo parecido a esto, que esta representación nos va a decir, de acuerdo a la forma que tenga, la buena coherencia de los pulsos o la existencia de muchos errores. Si existieran muchos errores, esto cada vez se haría más distorsionado y no habría convergencia en estos puntos. Se perdería la forma del ojo que se espera en realidad. ¿Por qué? Porque por más que los pulsos sean bastante parecidos o bastante precisos, nunca van a tener una forma exacta, y esa forma o esos errores serán temas a superarse con la electrónica que surge con el jitter. A su vez tenemos también los cables ADSS, o los que nos van a permitir llevar o los que van a cumplir la función de un feeder en una instalación. Tenemos el cable del tipo tie buffer, el cual pues está constituido con una arquitectura o un arreglo de fibras de 900 micrómetros de una forma un poco más compacta. Estas se aplican principalmente en ambientes indoor. Y tenemos también el arreglo de fibras, que ya formaría un cable o feeder, también conocido como el arreglo de fibras de tubo holgado. Entonces estas fibras consta de un arreglo de tubos que tienen un diámetro bastante más grande que el de la fibra, y en su interior cuentan con varias fibras de 250 micrómetros solamente. Entonces las fibras que están internamente en un arreglo de un cable de tubo holgado son un poco más delgadas que las fibras que están dentro de un tie buffer a nivel de su segundo recubrimiento, pero la fibra propia en sí, que constituye núcleo y primer recubrimiento, en ambas son iguales. Podemos ver acá cómo se constituye un enlace. Nace en el transceptor, tenemos el patch core con los acopladores, tenemos aquí los pigtails, acá el feeder está fusionado a nivel de un ODF, entonces esa acometida de fibra sale hacia la red de planta externa y esa llega hacia su próximo destino en el proceso inverso. Para poder entender o formularnos adecuadamente en un ambiente de proyectos, es bastante importante conocer la nomenclatura. En este caso, la ANSI TIA 569D nos proporciona algunos nombres, como es el EF o In-Trans Facility para la acometida. Tenemos el MC o el Data Center, que es en realidad el cuarto de equipos principal. Tenemos los HC o cuartos de telecomunicaciones o comunicaciones, que también se le suele llamar, y el WA, que está constituido por el Work Area, o sea, es la área de trabajo donde están todos los usuarios. Tenemos entonces distintos componentes que nos ayudarán a integrar un enlace. Si bien la fibra, con el arreglo que tenga y las normativas que cumpla, es el principal, no puede hacer nada por sí sola, necesita complementos. En este caso, por ejemplo, hablaremos de los conectores. Los conectores son los que permiten un contacto físico para poder llegar hacia el equipo electrónico final o hacia el equipo optoelectrónico. Estos conectores vienen en distintas formas. Los más comunes pues son los SC, los LC y los MPO para los casos de arreglos o interfaces ópticas.
Sin embargo, existen todos estos tipos. Estos conectores, dependiendo para qué tipo de fibra se va a utilizar y también el nivel de trabajo que se tenga sobre este, el nivel de exactitud que se tenga sobre este, presentan distintos pulidos. Por ejemplo, los más comunes hoy en día pues son el pulido UPC y el pulido APC, los cuales por la forma de la férula del conector, que es esta de acá que estoy señalando, tienen pérdidas de reflexión bastante pequeñas, sobre todo a nivel del conector APC. El conector APC tiene una pérdida de retorno bajísima de menos 65 dB. Entonces, dependiendo de nuestro diseño y lo que sea necesario, nosotros optaremos por utilizar este conector o el otro. Sobre todo, bueno, en parte de mi experiencia, donde se plantea bastante utilizar este tipo de conector es en la implementación de redes GPON. Los acopladores son los que nos ayudan a enfrentar dos conectores del mismo tipo. De esa forma se da el contacto mecánico entre ellos y los haces de luz se pueden alinear y se forma el pase de la información. Acá podemos ver que los acopladores también vienen de acuerdo a la forma del conector y al tipo de pulido que estos tienen. Y acá ya los tenemos instalados. Acá en esta figura nos quedaría pendiente la instalación del otro frente del otro conector, que es complementario al que ya está en la parte interna. Los pigtails son trozos de fibra de la misma categoría o compatibles con la fibra del feeder o del ADSS que transporta en gran distancia a la información, pero en un extremo tiene un conector realizado, un conector de fábrica con un pulido especial. Entonces lo que se hace pues para poder instalarlo y hacer el enfrentamiento entre el conector del patchcore y el conector del pigtail para poder hacer la conexión final hacia el transceiver es hacer una fusión y arreglar y acomodarlo en un arreglo como este, que es una bandeja. Entonces de esa forma opera un pigtail. El kit de fusión. Un kit de fusión siempre va a estar constituido por una bandeja que tiene una parte para ordenar el sobrante o el excedente de la fibra de los pigtail y del propio cable feeder o ADSS, y colocar de forma ordenada y segura las fusiones realizadas. Tiene pues estos termocontraíbles en su interior, guardan una varilla de contención para que la fibra no se suelte y sea más rígida la unión. Presenta unas mangas de protección y distintos complementos adicionales para que se pueda instalar adecuadamente. Tenemos una fusionadora, tenemos una cortadora de precisión, una peladora del cable de acuerdo a los micrómetros que ésta tenga. Habíamos visto que en el tie buffer, por ejemplo, estas venían de 900 micrómetros, como se puede ver aquí. La de 900 micrómetros son las fibras internas que tiene un cable tie buffer, y en un cable de tubo holgado tenemos la de 250 micrómetros. Entonces esas herramientas de acondicionamiento vienen de acuerdo a esas dos medidas. Lo que hace pues una fusionadora es alinear las dos fibras que son del mismo espesor, tanto en cladding o primer revestimiento y el núcleo. Entonces cuando es su momento eleva la temperatura a tal forma de que se encarga de que estas dos fibras enfrentadas se conviertan en una sola. Los atenuadores. Habíamos conversado antes que había que tener cuidado con el overpower o la sobrecarga. Entonces hay ocasiones en que sí o sí tenemos que utilizar un enlace de fibra. Sin embargo, los transceivers que tenemos son muy potentes. Entonces, para ese caso, haciendo un cálculo con las unidades logarítmicas, podemos utilizar unos atenuadores que disminuirán esa intensidad de señal, por ende no permitirán que se sature o que se sobrecargue nuestro equipo óptico. Los splitters. Estos son principalmente utilizados para las redes XPON o GPON o 10 GPON o 2.5 GPON, dependiendo de la tecnología utilizada, pero estos siempre tienen que ir acompañados con la funcionalidad propia de los equipos que
permiten hacer ese tipo de transmisiones. Por ejemplo, en un enlace punto a punto esto no tendría sentido, porque no estaríamos utilizando un tagueo y una temporización como lo tienen los equipos de la tecnología GPON. Ahora existen dos tipos, que son los splitter FBT y los splitter PLC. La gran diferencia es que estos FBT como máximo pues podrían tener una división 2:4 o 1:4, porque esta se hace mediante una tecnología parecida a la fusión. Sin embargo, su gran ventaja de esta es que permite hacer divisiones o spliteos desbalanceados para distintos arreglos, o también para utilizarlo como un atenuador en el caso que la geografía lo requiera. Pero en el splitter PLC tenemos una gran cantidad de puertos de salida, los cuales todos presentan, si no bien exactamente lo mismo, pero sí una salida y una pérdida en dB por puerto muy parecida. Entonces esto nos permite hacer soluciones que estén prácticamente bastante cercanas y que cumplan con características físicas muy parecidas. El famoso conector de campo. Por experiencia he podido trabajar con dos tipos en dos marcas, que son Furukawa y Empanduit. Bueno, en mi caso yo soy certificado en ambas marcas. Entonces el conector Easy Connector, que es un conector de campo del tipo SC pulido APC, y también lo hay en UPC, se puede armar con esta herramienta, el cual por características de fabricación nos dice que presentaría una pérdida bastante baja, no mayor a 0.3 dB, que es bastante aceptable. Acá no hay que preocuparse por hacer pulidos ni nada, simplemente la fibra ingresa cortando con las medidas que nos dice el manual, y esa fibra se une a un pequeño gel que existe internamente y se alinea al pulido existente en el conector, pero queda en la fabricación manual. Y el segundo método, para conectores un poco más pequeños, como son los conectores del tipo LC, dependiendo del pulido que queramos trabajar, tenemos pues el método con la herramienta que Panduit plantea, que es una Opticam 2. Esta Opticam 2 lo que hace es, a través de un patchcore, emitir una señal y registrar los rebotes, prácticamente como un pequeño equipo certificador. Entonces unimos por piezas el conector. Como les decía, en este caso es un conector LC, que hacerlo en campo es un poco más delicado. Entonces con esta tecnología se puede realizar, y nos dice qué pérdidas está generando ese tipo de conector. Por ejemplo, en este que se realizó tenemos una pérdida de 0.24 dB, que es bastante aceptable también. Las cajas de empalme nos permiten unir dos o más fibras ópticas en un arreglo parecido a este, el cual, al igual que la bandeja de fusión, funciona permitiendo ordenar los cables y organizar las funciones realizadas en esta parte. Esto permite que nosotros podamos hacer o el continuismo de un cable, que de repente porque el rollo se terminó y necesitamos más distancia y por ende lo fusionamos, o porque necesitamos hacer una derivación porque nuestra red va a bifurcar. Por ejemplo, un cable ADCS de 48 hilos que ingresa y salen dos cables ADCS de 24 hilos. Las cajas de acceso o NAP. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cantidad de puntos de fibra óptica que convergen a una ubicación en, por ejemplo, un poste, entonces muchos de los vecinos o muchos de los usuarios requerirán un enlace de fibra óptica, y por ende la empresa proveedora de servicios lo que hará es instalar 1 o 2 hilos, dependiendo de la tecnología, hacia el equipo o hacia el cuarto de comunicación que tiene el cliente final, y todos esos vecinos convergerán hacia esta caja. Tenemos el ODF, que es la bandeja concentradora de los puntos ópticos dentro del data center, disponiendo así todos los puntos ópticos para conectarse directamente hacia los equipos que se encuentren o en el mismo gabinete o en gabinetes aledaños.
Cabe entender que el ODF pues va a ser diseñado o va a tener cierta compatibilidad con la cantidad de hilos que se va a tener adentro, el tipo de conector que se va a utilizar y el pulido que estos necesitan para integrar el adecuado acoplador. Una vez que nosotros hemos salido desde la caja de acceso hacia nuestro usuario, en el usuario final, si bien no tiene una concentración grande de equipos por lo que justifique el uso de un ODF, entonces lo que se suele utilizar es una caja multimedia o caja terminal, donde ingresa el cable de acometida y quedan listos los pequeños puertos para conectar simplemente el equipo que requiere un enlace óptico con un Pashco. Y hacemos referencia a la nomenclatura de la arquitectura planteada en la 569D, entonces estas cajas multimedia sería común encontrarlas en el cuarto de telecomunicaciones o cuarto de comunicación. Los transceivers son los encargados en hacer la compatibilidad o la transducción entre pulsos eléctricos que puede interpretar los equipos, porque recordemos que los equipos trabajan con una electrónica, mas no son internamente netamente ópticos, y estas señales eléctricas generadas por la electrónica del equipo pasan hacia este dispositivo, y este dispositivo es el encargado de transmitir y recibir los haces de luz. Ya hemos hablado de los tipos de transceivers que, bueno, tenemos que analizarlos siempre en completa compatibilidad con las características de nuestro equipo transmisor-receptor. Sin embargo, para el diseño del enlace propio, lo que nos va a servir va a ser la potencia de transmisión de este. Normalmente viene una máxima y una mínima. Su sensibilidad, que en la hoja de datos la podemos encontrar como una sensibilidad para el threshold, que es el mínimo, y un valor de sensibilidad que se tiene que respetar para no pasarla y saturar a este mismo. Tenemos también que entender la velocidad de transmisión con la que opera esta, la señal de banda base que va a trabajar aquí. Por ejemplo, si queremos 10 GB Ethernet, o si queremos una 1000 base LX, una 1000 base SX, y la compatibilidad con la fuente de luz y el tipo de fibra. No todos los transceivers, por ejemplo, son para multimodo, o no todos son para monomodo. Hay algunos que sirven para ambas, pero están limitados en alcance. Hay transceivers que solamente llegan a 10 kilómetros, otros que llegan a 1 kilómetro, y así múltiples casos. La ferretería para planta externa. Nosotros en ferretería para planta externa lo que solemos utilizar son los herrajes de retención, que son esta especie de herraduras. Tenemos los herrajes de suspensión, que también le llamamos mordelones, que simplemente si tenemos un vano muy largo y no queremos que la fibra esté muy colgada, colocamos uno en el centro, que no ayuda a disminuir el vano, pero sí ayuda a que la fibra no esté a muy baja altura. El herraje de tensión de doble pasante preformada son estos arreglos helicoidales que se diseñan de acuerdo al diámetro de la fibra y por ende retienen la fibra. Hay que entender aquí que en el momento de la instalación es muy importante respetar los radios de curvatura de la fibra para no tener ningún problema. La cruceta de la fibra óptica, la cual se usa para las reservas, y cuando tenemos instalada una mufa o una caja NAP, siempre se recomienda que vaya acompañado de uno de estos para poder tener una reserva que nos permita hacer el mantenimiento adecuado. Se utiliza bastante la cinta Bandit con sus respectivas abrazaderas y las abrazaderas propias, que deben ser de fierro galvanizado. Estas abrazaderas metálicas se recomiendan utilizarse cuando los vanos son mayores a 200 metros. La ferretería para planta interna es bastante común a cualquier tipo de cableado, por ejemplo uso de bridas, uso de cintas de velcro, pero lo que sí
va a ser mandatorio es el correcto dimensionamiento de las bandejas, para lo cual se plantea usar un principio del 25%. Esto nos permite hacer este tipo de cálculos. Si por ejemplo yo tuviese 100 cables, el cual lo vamos a calcular por el diámetro del cable al cuadrado por pi entre 4, entonces si nosotros tenemos 100 cables, multiplicaríamos esto por 100 y nos daría una determinada área. Ahora, a esta área, al nosotros utilizar un 25%, lo que hacemos es dividir entre ese factor y nos da un área más grande. Entonces las dimensiones de nuestra canaleta en área deben ser igual o un tanto superior a esta medida. El boom de materiales. En este caso, una vez que nosotros conocemos todos los materiales, lo que nosotros tenemos que hacer es listarlos en cantidades, en nombres, en part numbers y fabricantes, de tal forma que nosotros podemos luego, con las cotizaciones que realizamos con los mismos fabricantes, plantear un costo y en base a eso trabajar en la propuesta económica del proyecto. Es bastante importante aquí saber qué márgenes trabajar, para obviamente si uno desarrolla un proyecto espera un determinado margen de ganancia. Entonces, en base a si vas a utilizar financiamientos o el tiempo de facturación que vas a tener, tú tienes que manejar muy bien la matemática financiera para poder ver hasta dónde es asertivo el manejo de los precios que vas a plantear. Bueno, para terminar, pues en la parte de los temas que recomiendo seguir aprendiendo o investigando es sobre la importancia de la certificación en las instalaciones, el uso de los equipos de certificación, las normativas de diseño e instalación, las redes de cableado estructurado en fibra óptica y cable de par trenzado, como habíamos visto anteriormente, que estaban clasificadas en el ISO IEC 11801, el uso de equipos de certificación en troubleshooting. Importantísimo esto, conocer cómo hacer los descartes a nivel de capa física cuando aparece un determinado problema. Como conclusiones y consideraciones, vamos a agregar la importancia de la matemática financiera para el manejo de márgenes, utilidades y ratios que hagan sustentable un negocio o una empresa. Y como frase final, pues vamos a citar a John Maxwell, que nos dice que un líder es aquel que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Bueno amigos, muchas gracias por la atención prestada en este video y nos vemos en el siguiente.